Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a compartir pantalla para iniciar la clase que tenemos postergada, que es la clase de la relación entre Asia y Occidente a partir del siglo XV hasta el siglo XVIII. Y es justamente en este periodo, en el mundo, en especial entre las relaciones entre Occidente y lo que no se denomina Oriente, ya hemos hablado que son dos denominaciones más culturales que geográficas, ¿sí? Y por tanto lo que implica, lo que vamos a ver a partir de la clase que viene, que es la clase de orientalismo, es una relación diferencial, ¿sí?, que se construye entre estas dos expresiones geográficas culturales, Oriente y Occidente. Esta diferenciación tiene que ver con este punto que vamos a trabajar hoy, que es la brecha en términos económicos, en términos políticos y por tanto en términos de poder, que se construye en este periodo, entre el siglo XV y el siglo XVIII, entre Occidente, especialmente el Occidente europeo, ¿sí? Las potencias de la península ibérica, Francia, Gran Bretaña, Holanda, luego Alemania, luego lo va a seguir Rusia, eh, con respecto a las tres civilizaciones que hemos venido trabajando, ¿sí? El mundo chino-confuciano, el mundo hindú del subcontinente de la India, el mundo árabe islámico, ¿sí? Pero no solo, también vamos a ver la relación entre Occidente y el sudeste asiático y el conjunto, ¿sí?, de lo que no es Europa. Pues estamos hablando en esta clase, de una clase que es muy importante para nosotros y es una lástima que la hayamos postergado por problemas técnicos hasta este momento, pero justamente lo que quisimos hacer es trabajar y crear un video en detalle que siga y nos permita restituir la bibliografía seleccionada para trabajar este momento de transición tan importante en el mundo, en transición hacia lo que nosotros hoy todavía tenemos como un sistema mundo liberal, capitalista, etcétera, que es el que está en dominio, aunque estemos, según creo, siguiendo algunos autores, en un nuevo proceso de transición. Bueno, vayamos al primer elemento, que es el primer texto que vamos a restituir desde lo trabajado por Tomás, nuestro ayudante de trabajos prácticos en la clase pasada sobre Rusia, sobre la periferia asiática. El texto de Samir Amin, de Rusia en la larga duración, justamente, eh, retomando esta primera potencia europea, lo que va a ser luego justamente la constitución de la potencia europea, a partir de su avance sobre Eurasia, ¿sí?, sobre el este de su territorio hacia el territorio asiático. Y es interesante porque nos sirve de marco para recalcar lo que ya hemos comenzado, como es el largo proceso de transición del dominio europeo y la consumación del desarrollo pleno del capitalismo en el centro de Europa y en el occidente europeo. Hablamos de Asia y hablamos en particular de Rusia como una periferia asiática y como una periferia también de Europa, ¿sí? Este lugar de, de medio camino y medio término que va a tener. Y justamente esto nos da pie para hablar también de otra preocupación de Samir Amin, que es que justamente se va a producir una revolución, la famosa revolución rusa, nada más ni nada menos que en el Imperio de los Zares, porque va a ser el eslabón débil del desarrollo capitalista. Como así lo va a ser luego la primera revolución por fuera de Europa, la revolución china, si descontamos la revolución mexicana, en términos comunistas, eh, que justamente va a ser también otro eslabón débil del desarrollo capitalista y de las relaciones de dominación a nivel mundial en sentido capitalista. ¿Esto de qué nos habla? Nos habla de un todo y de las partes, de un sistema mundo interrelacionado, que lo que ocurre en un nivel va a regir la evolución también de las partes que lo constituyen a ese sistema, ¿no? Entonces, si hablamos del papel del imperio zarista, desde la evolución del sistema mundo,
tenemos que comprender el lugar particular que va a tener en Eurasia justamente ese imperio zarista. En primer lugar, el mundo entre el año 1000 y el 1500, ¿sí? Se conforma por tres bloques principales de sociedades avanzadas, como ya hemos trabajado: China, India, el mundo árabe islámico, y luego del 1500 se agrega un cuarto bloque que va a ser Europa. ¿Sí? Entre Europa y Asia, entre Polonia y Mongolia, existe este océano euroasiático, cuyo lugar dependerá de la articulación entre estos cuatro polos de desarrollo y de civilización. El papel de transformación que van a sufrir estas cuatro regiones se compone justamente el sistema mundo. La importancia de Oriente se demuestra, como afirma Marx, retomando a Amin, en que hasta muy tardíamente en la historia mundial, China e India concentran la mayor parte de la población mundial. ¿Sí? Cerca de 330 millones de personas en 1800, y en 1850, 50 años después, 450 millones de personas. Mientras el mundo árabe islámico se encontraba estancado en nivel poblacional, pero también en desarrollo. Europa también se encontraba estancada hasta que explota demográficamente. Esto no va a ser ni más ni menos que a partir de 1800. Y es recién en ese momento en que puede tomar conciencia de sí misma Europa, conciencia del lugar que tiene en la geografía, pero también, sobre todo, en las relaciones internacionales de dominio, de circulación comercial, mercantil y productiva. ¿Sí? Y es que intenta justamente a partir de ese momento relacionarse e incluso conquistar Oriente, como dice Wolff, ese imaginario país de los tesoros de ilimitada riqueza. ¿Sí? Esto no va a ser tan solo en ese momento, sino desde mucho antes, ¿no? Y es la conquista de Oriente se va a hacer en diferentes etapas, ¿sí? Pero va a tener un momento de intensidad, un momento de desarrollo, que es a partir del siglo XV, que es justamente luego que Europa, tratando de conquistar Oriente, se va a encontrar nada más ni nada menos que con nosotros, con los americanos y con América. ¿Sí? La conquista de América se da de casualidad, por tanto, en esa búsqueda de Oriente, y lleva a Europa, ¿sí?, a 3 siglos de intento de conquista de América y 3 siglos, gracias a la conquista de América, de intento de desplegar también la conquista en el resto del mundo, en África y sobre todo en Asia, en esa cuna de tesoros que era Asia. La intensidad del intercambio entre los 3 polos de civilización del mundo hasta el siglo XV se rige, como ya veníamos trabajando, a través de la ruta de la seda y la ruta de las especies. No obstante, el destacamiento que mencionamos recién de Medio Oriente trae como resultado la gradual decadencia de los intercambios. Europa en ese momento, como dijimos, va a tomar conciencia del declive de ese mundo, del mundo árabe medio oriental, y va a empezar a desafiarlo. ¿Sí? El primer desafío va a abrir el desafío de las cruzadas, para abrir nada más ni nada menos que justamente una ruta propia, ¿sí? Se diría en términos militares, una cabeza de playa en Medio Oriente, para luego poder avanzar hacia una ruta autónoma, ¿sí? Tratando de saltar la intermediación que implicaba el comercio a través de los árabes y los musulmanes. Ese tránsito hacia Oriente durante el siglo XV, ¿sí?, al siglo XVIII, la búsqueda de China y de la India se van a ocupar justamente el intento de los grandes navegantes
que van a recorrer el mundo y van a cartografiar el mundo también, ¿no? El Océano Índico, el alcanzar el Océano Índico y a través de él justamente las costas de Asia, va a ser la obsesión. El objetivo también de escapar a las rutas terrestres dominadas por el mundo árabe o euroasiático, ¿sí? Será la forma en que los europeos van a tratar de construir una nueva relación con el mundo asiático. Lo que nos demuestra, y se representa cartográficamente, que Europa hasta ese momento era, como veníamos diciendo, marginal con respecto al centro de la red de intercambios que tenía lugar tanto a través de la ruta de la seda en el centro del continente euroasiático o a través del Océano Índico y sus diferentes rutas y mares. Retomemos y sistematicemos lo que veníamos planteando. En la primera etapa de relaciones entre Europa y Asia la podemos expresar a través de este intento, que son las cruzadas, a partir del año 1000 hasta el 1250, de Europa, y sobre todo de la Europa occidental, la Europa franca, de tratar de romper el cerco y agitamiento que había producido el avance del mundo árabe islámico, pero también persa, ¿sí? Y no solo el mundo árabe islámico, sino tenemos que también comprender que dentro de ese mundo, ¿sí?, como parte de ese mundo, cohabitando ese mundo, y también influenciando político y sobre todo culturalmente, existía otro mundo que nosotros lo tenemos desplazado muchas veces históricamente, que es el mundo bizantino, el cristiano ortodoxo, sobre el cual también recorría las rutas que llevaban de occidente a oriente. ¿Sí? Y por estos dos polos de poder orientales estaban dominadas y monopolizadas. Justamente ese es el intento de las cruzadas contra esos dos adversarios, no solo contra el musulmán infiel, sino también contra el ortodoxo infiel, ¿sí? Para el mundo árabe va a significar el inicio también de la decadencia, y no solo de la decadencia del dominio abasí, sino también la turquización de Medio Oriente, ¿sí? Van a capturar Jerusalén, pero también la costa oriental del Mediterráneo, y también las cruzadas van a avanzar sobre Bizancio. Y esto es lo que le va a dar justamente aire y poder a lo que vamos a ver más adelante, que es el surgimiento del Imperio Otomano, ¿sí? Que a partir de 1450 lo que vamos a ver es la conquista y expansión constante de este gran imperio y último imperio islámico, no árabe, porque es turco, pero sí islámico. Las cruzadas van a enriquecer centralmente a los dos puertos, ¿sí?, italianos. No existía Italia, sino eran dos puertos, ciudades-estados, repúblicas mercantiles, ¿sí? No estaban gobernados por señores feudales, sino por mercaderes, por consorcios de mercaderes. Y es desde ese lugar, justamente, que saldrá, desde Venecia, saldrá ni nada más ni nada menos que uno de nuestros hombres emblemáticos de la época que nos ayudan a construir y reconstruir ese mundo, que es nada más ni nada menos que Marco Polo, ¿no? Para atravesar ese océano terrestre y de otro polo, justamente, comercial, competidor a Venecia, que tenía relaciones con el mundo árabe otomano, que va a ser el mundo genovés, ¿sí?, el puerto genovés, en alianza con los reinos católicos que están avanzando sobre el sur español, español, de la península ibérica. España no existía. Va a ser nada más ni nada menos que Colón quien los convenza para hacer el mismo recorrido, pero en sentido inverso al de Marco Polo, ¿no?
o sea, la misma búsqueda, pero con otro sentido de orientación geográfica. De llegar a través de la vía atlántica. La segunda etapa de relaciones entre Europa y Asia es a partir de 1250 hasta 1500, y en este lugar nos volvemos a encontrar con Rusia. ¿Sí? Rusia, en esta fase hay una marginación de las rutas de la seda, que contactan desde China con el medio de Asia central, con Europa, para pasar a la ruta dominada por Gengis Khan, que es la ruta también de Marco Polo, que es cuando en el siglo XII los nómadas mongoles y los turcos crean violentamente ese gran imperio mundo que fue el imperio de Gengis Khan. El legado de Gengis Khan, ¿sí? Porque va a durar muy poco ese gran imperio que va a unificar todo ese territorio, va a dejar la herencia de lo más avanzado en la época, al contrario de lo que piensan y lo que estigmatizan los historiadores occidentales y liberales, ¿no? Del siglo XIX y del siglo XX, sobre el imperio ruso. Va a dejar el Estado, va a dejar formas nacientes de administración estatal, etcétera, etcétera. Eso lo van a encontrar más de detalle en el texto de Samiramis, ¿no? Luego, cosa que ya vimos con Tomás, será el inicio de la lucha entre los bosques rusos y las formas estatales que dejó el avance de Gengis Khan, que son justamente las hordas, la horda turco-mongola que va a dominar la estepa, ¿sí? Central de Asia Central. Cosa que ya vimos en la clase de Tomás. Una distinción importante. China había logrado el dominio global de su periferia. Europa, en tiempos absolutistas, ¿sí? Y de conformación del Estado-Nación a partir del siglo XV y sobre todo a partir del siglo XVI, quiere colonizar para explotar, ¿sí? En cambio, China lo que había logrado es dominar las periferias, ¿sí? Para que le atributen. Lo que va a hacer Europa a medida que avance, al contrario que China, que va a recibir tributos, lo que quiere es la explotación de esas nuevas tierras. Lo que va a diferenciar a Europa de Rusia y de Eurasia es que, como vimos, va a ir avanzando en la ocupación territorial, pero no en la explotación, sino en la ocupación. También, siguiendo un modelo más oriental que occidental, lo que va a hacer Rusia es obtener tributo de esas nuevas sociedades y territorios que vaya controlando. Eurasia, por tanto, en esta época, solo va a conectar a Europa y Asia en un breve periodo, en una etapa en la que Europa no contaba ni con la capacidad para lucrar con el comercio terrestre, como luego lo hará con el comercio marítimo. Que a partir del año 1500 el mar va definitivamente a reemplazar, producto de la crisis que lleva el decaimiento del gran imperio de Gengis Khan, ¿sí? Y la ruptura de las rutas comerciales que va a producir su decadencia, el mar, también por las transformaciones que vamos a ver en las condiciones de los navíos, va a dominar, ¿sí? El comercio internacional. Europa, por tanto, de esta forma, va a transformar en su propia periferia, gracias a en los viajes transoceánicos, ¿sí? A América. El primer destino que Europa va a tener para ocupar y para desplegar todas sus formas de dominio, ¿sí? Eurasia va a tener, por tanto, la suerte de escapar por 3 siglos a esa forma de dominio y sometimiento que va a llevar adelante Europa sobre América. Luego va a ir progresivamente sucumbiendo al avance europeo. Primero lo va a hacer India, como vamos a ver
Luego, el sudeste asiático, contemporáneamente va a ser progresivamente África desde la costa hacia el interior, hasta en último momento caer Medio Oriente. China no va a caer nunca en el dominio ni Japón tampoco, de Europa. El Estado moscovita, ¿sí? Rusia, se va a liberar del yugo mongol progresivamente, como vimos en la clase de Tomás, y va a acelerar su expansión hacia Siberia y la conquista de la estepa del sur hasta el mar asiático, el Mar Negro primero, el Mar Caspio, el mar Aral, el Asia Central y luego la Transcaucasia, todo en sucesivas etapas. La característica del avance ruso sobre Eurasia para mí es que no es un estado demasiado poblado ni homogéneo. La ocupación de tan vasto territorio acentúa esas características. Justamente, la relación entre los rusos y los pueblos no rusos, los pueblos turcos mongoles, es diferente que la que tuvieron los europeos con los americanos. No van a explotar el trabajo, ¿no?, de los que colonizan, o sea, como nos explotaron los europeos a nosotros, los americanos, sino van a controlar el espacio ocupado por otros pueblos. Se va a perpetuar de esta forma con la Unión Soviética, ¿sí?, que los rusos van a dominar en términos políticos, pero no en términos económicos, ¿sí? La conquista de Europa, de Asia, será diferente al avance ruso. Por eso es que lo queríamos resaltar y rescatar el texto de Saminami, para ver las diferencias, teniendo en cuenta que Rusia va a ocupar una porción muy importante del territorio euroasiático. Europa va a someter a América, luego va a someter a África, ¿sí?, luego va a someter a India y va a intentar someter al resto del mundo asiático, lo va a transformar en periferias de Europa, en periferias del capitalismo europeo. Rusia tiene un desarrollo más tardío, ¿sí?, pero a la vez diferencial de Europa, y por tanto esto no lo va a hacer, no lo va a poder hacer, y a la vez de esto va a constituir también una idiosincrasia y una cosmovisión propia. ¿Cuál es la expansión de Rusia? La expansión ultramarina y de Europa, ¿no? La expansión ultramarina se da a partir del 1500 al 1900, ¿sí?, y, como decíamos, va a marginar a Eurasia. Los Habsburgo, ¿no?, que son los que dominan España, pero no solo, en el siglo XVI lanzan una campaña a gran escala para hacer de España, ¿sí?, un imperio mundo católico, que va a ser frenado por una coalición de otros soberanos europeos con lastimosos costos de guerra que serán financiados por los banqueros y comerciantes europeos. Esto lo que va a provocar, por el costo de guerra, justamente, que se mercantilice la guerra, y esto va a abrir las puertas al desarrollo capitalista europeo, ¿sí? Se van a elegir el primer sistema mundo entre 1500 y 1650 mercantil, ¿sí?, con el objetivo de obtener ganancias del comercio, que va a dar las condiciones de acumulación para lo que vamos a ver luego, que ya vimos con el texto de Wolf, del desarrollo capitalista. Los rusos, ¿sí?, van a responder de manera original, dice Amin, a este desarrollo europeo, ¿sí? En primer lugar, como también lo vimos con Tomás, a partir de 1517 van a proclamar a Rusia como la tercera Roma, brindándole de esta forma un significado y una perspectiva histórica a Rusia para el conjunto de la humanidad, no solo para los rusos. Y Rusia, de esta forma, va a sintetizar un repliegue sobre sí misma cuando justamente Occidente avanza, ¿sí? Pero a la vez que se repliega, va a responder al avance de Occidente también abriéndose hacia Occidente.
El primer significado de repliegue ruso tiene que ver con esta idea de construcción autocentrada, ¿no? Situando a Rusia no solo como la continuidad histórica de Roma, sino como un modelo en las antípodas, aunque es una periferia, del capitalismo europeo, del capitalismo mundial. Al igual que lo fue Estados Unidos, que también es otro estado continente, ¿sí? Eh, pero que a diferencia de Rusia, Estados Unidos se liberó de los conflictos europeos y del feudalismo, eh, se va a representar a sí mismo Rusia justamente como una idea autárquica y capaz de no y con su expansión hacia Siberia, de no depender y no necesitar de nada de Europa. A la vez, Rusia se va a diferencia de Estados Unidos, esto recién lo va a modificar en el siglo XX, no va a evitar los conflictos europeos, ¿sí? Va a participar en los conflictos europeos. Fíjense esto, construcción autocentrada, autárquica, independiente, pero a la vez queriendo tener un rol preponderante sobre los sucesos europeos. Esto es lo que nos habla de justamente de la intervención de Rusia en las guerras napoleónicas, ¿no? O sea, no va a buscar encerrarse, sino lograr ser ella misma moderna y también europea, sobre todo con Pedro. Por otra parte, la supervivencia de ideologías eslavófilas y euroasiáticas del Imperio Ruso hasta hoy, ¿sí? Son parte del sustento del régimen de Putin, ¿sí? Ponen en tensión siempre el porvenir y el desarrollo ruso con respecto a Occidente. A partir de aquí vamos a ir uniendo, resumiendo y complementando algunas cosas que ya vimos, ¿sí? Vamos a ir un poco más rápido. A partir de 1400 hasta 1800, vamos a vivir un periodo que va a llevar al ascenso europeo, como ya venimos diciendo, de una marginalidad europea en el comercio mundial a una centralidad europea en el desarrollo. El triunfo de Occidente no va a ser algo excepcional, producto de la capacidad intrínseca, natural de los europeos, sino que tiene que ver con un desarrollo histórico, ¿sí? Y en esta idea de historicidad, tenemos que comprender que así como antes era marginal y pasó a ser central, en algún momento lo puede volver a ser. Hay autores que plantean que el dominio y el triunfo occidental es tan solo algo temporal y que en el resurgir de China, ¿sí? Y con toda su potencia y desarrollo, lo que se estamos viendo es una reorientación del mundo, ¿no? Una vuelta, reorientación, que está volviendo a orientarse hacia lo que es su eje natural, también hablando de naturaleza, según otros autores, que sería justamente el eje asiático oriental. Como nos demuestra el mapa, existe un sistema comercial que se dividía a la vez en diferentes círculos, están expresados en forma de círculos en el mapa, que son regiones, ¿sí? Donde circulaban los productos, que son circuitos comerciales justamente, que existen entre el 1300 y el 1500, según una autora, Bulovo, ¿sí? Que tenían diferentes ejes a la vez. Vamos a pasar a describir un poco estos circuitos. Estos circuitos conectaban entre sí, ¿sí? A regiones agrícolas con sus periferias, eran centros regionales, metropolitanos, o sea que tenían ciudades que eran ejes de esos comercios, ¿sí? Digamos por eje justamente
el que más, volvamos a Pekín, Nankín o Nankín podían ser parte de los ejes que tenía como centro, por ejemplo, al mar oriental, al mar amarillo, el mar meridional de la China, que a la vez conectaba con otro eje que es el eje que unía a través del estrecho, ¿sí? De Malaca, tanto el Golfo de Bengala como el Golfo de Tailandia, ¿sí? Estos lo que nos hablan son de circuitos que tenían en su interior comercio agrícola con comercios de centros metropolitanos. A la vez estos circuitos tenían ejes productivos, cada uno en su interior, que a la vez se relacionaban con otros ejes y otros circuitos comerciales, y esto lo que iba planteando es una concatenación de relaciones a escala mundial de circuitos, de distintos circuitos comerciales, que se complementaban y se interrelacionaban entre sí, ¿sí? En estas intersecciones que son justamente polos comerciales, como vimos, por ejemplo, el sudeste asiático, que unía el comercio de la India con el comercio de la China. Y de lo que nos habla, si vemos justamente el mapa, es la ubicación central que tiene en todo este circuito, ¿sí?, el Índico, ¿sí?, y el comercio específicamente de China. Más adelante se va a incorporar este circuito, el circuito que va a unir a Europa con América a través del Atlántico, ¿sí? Y de esta forma va a llegar al resto de los circuitos la inyección de plata, pero también de productos americanos hacia el conjunto de los otros circuitos comerciales y por tanto de áreas del sistema mundial. Justamente la plata americana, lo vamos a decir varias veces, es lo que va a permitir a los europeos aumentar su participación en estos circuitos comerciales. América y el Atlántico se van a incorporar, por tanto, a este sistema ya como periferia de la periferia. Porque si volvemos a mirar el mapa, Europa está conectada con el resto de los circuitos comerciales a través de las rutas comerciales del Mediterráneo Oriental, dominada, como dijimos recién, tanto por los árabes, luego por los otomanos, y conectado con los europeos a través de las dos grandes ciudades mercantiles italianas. Luego de estas, a través del centro de Europa hasta el Mar del Norte, a través de lo que es la Feria de Brujas, ¿sí?, en Holanda y Bélgica y el resto de Europa occidental. La estructura de esta economía mundial, por tanto, nos habla de 4 regiones que son periféricas y a la vez son deficitarias. Por un lado es América, Japón, África y Europa. América y Japón equilibran su balanza comercial deficitaria, una exportando centralmente plata, ¿sí?, América hacia Europa y Japón hacia China, ¿sí?, y África lo compensa exportando oro y también ese producto humano tan valioso para el desarrollo de lo que va a ser el mercantilismo y el capitalismo luego europeo, que es los esclavos, ¿sí?, esas mercancías. Europa, ¿sí?, si habíamos dicho que también era deficitaria a la vez que América, Japón y África, no va a producir nada a comparación de las otras tres, sino que va a ser la gestora de esas otras regiones de comercio, que va a ser América y África, a través de lo que se conoce como el comercio triangular, ¿sí? Asia occidental, perdón,
lo que llamamos Medio Oriente o mundo árabe, y el sudeste asiático producían algo de oro, algo de plata, más las propias mercancías de exportación, ¿no? Por un lado telas, por ejemplo, y productos de exportación del mundo árabe turco y persa, como centralmente productos de la selva y de las islas tropicales del mundo del sudeste asiático. Asia Occidental también tenía las ganancias, ¿sí?, de la gestión, al igual que Europa, de la gestión comercial entre el Asia del sureste, el Asia del Índico, con el oeste de Eurasia, justamente con Europa. El peso central de la economía productiva, no gestión de comercio, sino productiva, estaba centralmente en India y en China. India producía, ¿sí?, textiles de altísima calidad, con un sistema integrado de manufactura a domicilio y también del cultivo de la materia prima, el algodón, que dominaba el mercado no solo de India y Asia, sino el mercado mundial. ¿Por qué? Porque producía justamente a muy bajo costo telas de muy alta calidad. Cuando hablamos de tela, hablamos telas de algodón, en menor medida telas de seda, ¿sí? Y se relacionaba con Asia Occidental y Asia Central, también con África Oriental y con China también. Si hablamos de China, ¿no?, el principal polo productivo mundial en ese momento, ¿sí?, es no solo la de mayor nivel de población, sino también de mayor índice de productividad, tanto en la industria como en el campo. Y también en el transporte. Acuérdense ustedes, por ejemplo, del Gran Canal, ¿no?, grandes obras de infraestructura destinadas a aumentar el flujo de mercancías. Y esto estaba reflejado justamente en la balanza comercial a favor que tenía, ¿sí?, por su gran nivel de exportaciones y bajísimo nivel de importaciones. ¿Qué exportaba? De todo. ¿Qué no exportaba? ¿No? Sus bienes de exportación, ya lo dijimos varias veces, las sedas, pero también las cerámicas, ¿sí?, las grandes cerámicas. También exportaba cobre, té, oro, y es lo que convertía a China, ¿sí?, en la aspiradora mundial de un solo producto que no disponía a gran escala, que era justamente la plata. Pero esto ya nos vamos a detener y lo vamos a ver. Podemos ver que la regionalización del comercio, si volvemos a la anterior pantalla, estaba dominado a través de círculos concéntricos, ¿no? El valle del Río Amarillo, la China meridional, es un gigantesco circuito comercial, ¿sí?, que a la vez incluía al sudeste asiático, a Corea y Japón, como a la vez los productos que venían tanto por el Índico como por la ruta de la seda. Y lo unía con un sistema de tributo con estas regiones, ¿no?, que eran dependientes de China como civilización, pero también como poder. Entonces, hablamos de 3 grandes regiones, ¿sí?, y otras menores dentro de ellas, que conforman 8 elipses de ámbito regional y mutuamente solapadas que cubrían el conjunto de Eurasia, Europa, el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, Arabia, volvamos a la filmina, Europa, dijimos, ¿sí?, el Mediterráneo, el Mar Rojo, el Golfo Pérsico, el Mar de Arabia, la Bahía de Bengala, el Mar de la China Meridional, ¿sí?, y el Asia Interior. Esos 8 polos que en el siglo XVI se incorpora América, ¿sí?, y todos con un papel importante, pero no igual. América va a desplazar al Báltico,
y al Mediterráneo del circuito comercial. Pero nunca América va a igualar a el desarrollo comercial que va a tener el Índico y el Mar de la China. Europa y América van a quedar en parte exterior a este comercio que ya existía previo al descubrimiento de América, ¿sí? Y van a quedar propiamente apartados de la red de intercambio, pero la relación con América que va a establecer Asia va a justamente a necesitar de la intermediación de Europa. Esto no quiere decir que no se haya, que todas las rutas tengan que pasar por el Atlántico, sino que también va a existir en Filipinas, ¿sí?, el famoso galeón de Manila, ¿sí?, que va a ser un galeón que salga de acá, recorra Lima, va a recorrer toda la costa occidental americana hasta Acapulco y de ahí va a salpar y recorrer todo el Océano Pacífico hasta alcanzar Manila en Filipinas, que va a ser una de las conquistas españolas. El peso de la economía mundial en ese momento estaba en Oriente y Occidente, repetimos, era marginal. La parte oriental del mundo árabe, ¿sí?, el Maghrib, era el paso obligado. Si ustedes ven también van a ver cómo los circuitos comerciales se concentran en el occidente asiático y más precisamente en la región del Mediterráneo oriental. Por eso la importancia histórica que va a tener esta región tan estratégica, ¿no? ¿Por qué? Porque es justamente la que concentra las rutas comerciales que conectan Oriente con Occidente. Solo la conquista americana, con su plata, con su oro, va a permitir a Europa acceder a los mercados orientales. Es lo que un autor de la bibliografía complementaria, Gunther Frank, va a hablar que Europa, al ser el eslabón más débil de este intercambio mundial, este intercambio entre Asia, Europa y América, necesita obligadamente a un avance tecnológico para poder suplir esa desventaja a nivel del intercambio global, y eso va a ser justamente la búsqueda de abaratar costos y que va a llevar a la revolución industrial. Vamos a parar acá y crear otro video.